Muy buenas noches, señoras y señores, desde este maravilloso Ferrol que tienen a mis espaldas, esta maravillosa ciudad. El día 3 de mayo, un día histórico para nuestra nación, para nuestra patria, para España. Fíjense ustedes, hoy han amanecido todos los balcones de la Armada engalanados con la bandera española. ¿Por qué? Porque hoy es el día histórico y patriótico de la Armada. Hoy se recuerda nada más y nada menos que la derrota que el almirante de la Armada de Castilla, el almirante Bonifaz, en el siglo XIII, inflige a las tropas, a las naves musulmanas, y les cierra el paso a todo el Guadalquivir. Con lo tanto, se asegura la conquista de Sevilla, nada más y nada menos. Fíjense ustedes, ¿eh? Por otro lado, otro día impresionante, el día de la Santa Cruz. Eso tendría que haberlo dicho en primer lugar. Es el día de la Santa Cruz de los Mayos, aquí en Canido. Fíjense ustedes lo que se celebra, la Santa Cruz. Y otro día impresionante, que tendremos que remitirnos al día anterior, a los sucesos del 2 de mayo 1808 en Madrid, al levantamiento del 2 de mayo, al heroico levantamiento del 2 de mayo contra Napoleón, contra el invasor, contra el emperador, contra entonces era una suerte de, yo no sé si de globalización que pretendía este señor adueñarse de toda Europa. Bueno, pues aquí en España, como siempre, nos levantamos y les damos más de una estera. Pero el levantamiento de Daoíz, de Velarde, que por cierto, no sé si saben ustedes que los descendientes directos del capitán Velarde, el famoso héroe del 2 de mayo, son ferrolanos, viven en Ferrol. Es la familia Fernández del Campo Carreño. Y por cierto, que uno de sus hijos pues se presenta como candidato a la alcaldía. Fíjense ustedes qué cosa curiosa. Y ahora hablamos del 3 de mayo, que es hoy, los terribles fusilamientos de todos aquellos héroes que se habían levantado para la defensa de España. En esos momentos fallaba todo. El rey era un auténtico pelele en manos de Napoleón. Tan pelele que su propio hijo, Fernando VII, el gran felón, nada menos que felicitaba a Napoleón por sus victorias sobre las tropas españolas. Menuda. Pero es que no solo fallaba la corona, fallaba el ejército, fallaba la judicatura, fallaban por supuestísimo los políticos, fallaban todas las instituciones, y solamente españoles patrióticos dentro de esas instituciones se levantaron en armas, y sobre todo el pueblo español. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de por qué, siendo españoles, tenemos que tener siempre la esperanza como bandera, porque cuando todo va mal, porque cuando todo parece que naufraga, porque cuando todo parece perdido, señores y señoras, está el pueblo español que levanta la bandera de lo heroico, de la patria y de la grandeza que sabemos muchos que es el ser españoles. Bueno, dicho todo esto, ahora nos vamos a dedicar a otra cosa que parece copiada de Napoleón, que parece estar dispuesta a influir en nuestras vidas y que parece estar dispuesta de alguna manera, no sé si a esclavizarnos, pero bueno, a mí me preocupa mucho. Es la famosa Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bien, como hay no se sabe qué es la Agenda 2030, bueno, pues para eso cuento esta noche con el inmenso honor de tener conmigo a Juan Garcilaso de la Vega Muñoz. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepa, el honor es mío. ¿Qué va? Juan Garcilaso de la Vega Muñoz, les cuento, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, forma parte del cuerpo de ingenieros de caminos del Estado. Estás trabajando ahora mismo en la Xunta, ¿no? En la Administración del Estado. En la Administración del Estado, es verdad. Luego es licenciado en Humanidades. Correcto. Es máster en Administración y Dirección de Empresas. Estuviste trabajando en Polonia, estuviste trabajando, bueno, por el mundo adelante. Correcto. Hablas español, inglés, alemán,
polaco, francés. Francés todavía no, pero bueno. Pero estás a punto, todavía pero estoy estás a tiempo. punto. Y te has dedicado desde hace mucho tiempo a estudiar sobre la Agenda 2030, sobre los efectos de esta agenda que viene desde hace 8 años ya, y que no es oro todo lo que reluce. ¿Y qué pasa, Juan? Así es. Pues mira, Pepa, habría que empezar pensando qué es la Agenda 2030. La Agenda 2030, en su definición canónica, son 17 objetivos para el desarrollo sostenible que fueron publicados, que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015. ¿Vale? Estos 17 objetivos se dividen a su vez en 169 metas y, en general, una primera lectura de estos objetivos dan una sensación de neutralidad, cuando no de positividad. Estos 17 objetivos, a primera vista, parecen 17 objetivos positivos que persiguen fines como acabar con la pobreza en el mundo, la igualdad de hombres y mujeres, etcétera, pero que en cambio su aplicación práctica tiene unas consecuencias que están siendo devastadoras, que podremos comentar si quieres más adelante, y que además llega a nuestro país y llega en general a todos los países de una forma, digamos que curiosa. La ONU no tiene, como sabes, capacidad de influir en el corpus legislativo de los países. Son los países los que se tienen que adherir a la Agenda 2030 y los que, una vez adheridos, empiezan a implementarla. Esto ocurrió en el caso de España en 2015, el mismo año de la aprobación. El gobierno de Mariano Rajoy se adhirió a la Agenda 2030. Y un dato curioso que poca gente sabe es que de las primeras cosas que Pedro Sánchez hizo cuando llegó al poder, en concreto me parece que fue el 22 de junio del 2018, es decir, 20 días escasos después de su toma de posesión, pone en marcha el Plan de Acción para la ejecución de la Agenda 2030 en España, que luego daría origen al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ocupado en primer lugar por Pablo Iglesias, etc. Entonces, bueno, estos objetivos aparentemente beneficiosos o neutrales pueden hacer caer en la trampa de la neutralidad. Decía el profesor de Almacio Negro, ¿neutral contra quién? Claro. ¿Neutral contra quién? Y en este caso, como veremos más adelante, esa supuesta neutralidad aplica a aquellos que coinciden al 100% con estas metas y con estos objetivos, pero deja fuera del debate político a los que tienen alguna pega o a los que están en contra de algunos de estos objetivos. ¿Vale? Entonces, bueno, por continuar, yo creo que es importante también que sepamos de dónde vienen, ¿no? Las Naciones Unidas no amanecen un día y hacen esto, sino que ya había unos antecedentes, y en particular había un antecedente muy directo, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son unos objetivos, podemos decir que con una concepción similar a la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030, que se adoptó por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2000 y que tenía un marco temporal desde el año 2000 hasta el 2015. La Agenda 2030 lo tiene del 2015 al 2030. Sí. Estos objetivos eran muchos menos, para empezar eran 8 en vez de 17, y en general se puede decir que aquí sí que hablamos de objetivos más neutrales. Hablamos, por ejemplo, pues mira, de combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, claro. Es decir, cuestiones muy concretas en las que los países, una vez adheridos, saben perfectamente a qué están jugando. Pues oye, estamos jugando a acabar con el SIDA, pues habrá que fabricar retrovirales, habrá que hacerlos llegar a los sitios donde hay más incidencia de la enfermedad. Estos objetivos también tenían algunas cuestiones ideológicas importantes. Cuando se habla de salud reproductiva, pues ya sabemos lo que implica eso en el lenguaje de las Naciones Unidas. O se habla de ideología de género también, es decir, había algunas cuestiones ideológicas importantes, pero no constituyen el mismo, o no constituyeron el mismo problema que los objetivos de la Agenda 2030, porque eran muy concretos, eran determinados y el punto de llegada estaba perfectamente fijado. Esa es la gran diferencia con la Agenda 2030 y esto es lo que de verdad nos tiene que hacer ponernos en guardia. La Agenda 2030 es una agenda de transformación social. No lo digo yo, esto sí que no es una interpretación, esto es algo que dice la propia Agenda 2030. Por primera vez se analiza el resultado de los objetivos anteriores y se llega a la conclusión de que no se han alcanzado ciertos objetivos o no se han alcanzado en el grado en el que se querrían alcanzar porque el estilo de vida de algunas partes del planeta impide que esos objetivos se alcancen de manera efectiva. Bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues si el modo de vida de los países desarrollados es lo que nos impide alcanzar estos objetivos con apariencia de ser loables,
lo que hay que hacer es cambiar el modo de vida de esos países. Entonces asistimos por primera vez, yo creo que por primera vez en la historia, o por lo menos a una escala mundial, a una transformación del estilo de vida, no de los países que viven mal, no de los países que tienen necesidades, que es lo que proponía en último término los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino de los países que viven bien, de los países desarrollados, de los países donde la malnutrición es residual, de los países donde la economía es boyante y el empleo es abundante, cuando no pleno empleo en ciertos sitios. Entonces, ese es el gran cambio, el gran modificación de paradigma, como se diría hoy en día, que se produce con la Agenda 2030 en el año 2015 y cuyas últimas consecuencias, en caso de que se aplique totalmente, será una transformación cultural de alcance mundial, que incluso llegará, fíjate lo que te digo, a transformar lo que entendemos por sentido común, ¿vale? Lo que está, sentido común entendido como lo que está bien, lo que se puede hacer, lo que es deseable, lo que es loable y lo que es execrable, por otro lado, ¿no? Hay una execrable o delirante, hay una cuestión, por hacer un pequeño nota al margen, Tito Livio nos cuenta en la fundación de Roma, como Rómulo, una vez fundada la ciudad, había matado a su hermano previamente, marcó lo que iban a ser los límites de la muralla con un arado, y fue haciendo un surco, rodeando lo que iba a ser Roma. Surco en latín es lira, de lirare, es estar fuera del surco, es estar fuera de Roma, es estar fuera de la civilización. Con lo cual, estos objetivos de desarrollo sostenible, en última instancia, a los que no los compartimos o los que no coincidimos con ellos al 100%, nos van a dejar fuera de la civilización, fuera de la nueva civilización, y nos van a dejar en un estado delirante. O sea, ellos, por lo que parece, van a decir, a dictar lo que ya se está viendo, lo que es políticamente correcto, y todo disidente va a ser un mal ciudadano y va a ser el gran peligro a combatir. O sea, fuera la disidencia. Efectivamente, efectivamente. Pero todo esto da la sensación de que tú dices, es cambiar la manera de vivir, no de los países subdesarrollados para hacer su desarrollo mayor, sino de los países más desarrollados. Pero esto lo está trazando China. Bueno, eso es matizable, ¿no? Yo, si te parece, hacemos un inciso sobre el funcionamiento de estos organismos multilaterales, la multilateralidad que está tan en boga, y de cómo llegan y cómo en última instancia también pueden suponer ciertos peligros. Las propias Naciones Unidas, en su página sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre la Agenda 2030, nos dice que antes de su adopción en 2015 ha habido un proceso de 2 años de consultas, de negociaciones entre Estados, entre instituciones internacionales, con la sociedad civil, con participantes de la sociedad civil. Y a mí me gustaría preguntarle a nuestros espectadores si alguno de ellos fue consciente que entre el año 2013 y el año 2015 se estaban tomando unas decisiones fundamentales para el desarrollo de la economía, fundamentales para la concepción antropológica que tenemos en Occidente del ser humano, y que además nos iban a condicionar durante nada menos que 15 años, es decir, un periodo que excede muy ampliamente lo que es el ciclo electoral. Sí. Evidentemente nadie fuimos conscientes. Yo en esa época estaba en el extranjero viviendo, como decías, y tampoco donde estaba, que era en Polonia, había ningún tipo de debate al respecto, ni se supo nada, salvo algún titular que pudo haber en el telediario. Esto, desgraciadamente, no es un caso aislado. Hay otro ejemplo que me parece muy significativo a nivel de la Unión Europea, porque es cierto que la ONU no te puede imponer legislación, pero la Unión Europea sí. Solo 3 meses después de las elecciones europeas de mayo del 2019, de las que hace casi 4 años, aparece la señora von der Leyen, que ha sido elegida en la Unión Europea, y anuncia la mayor movilización de fondos de la historia de Europa, la mayor movilización de fondos de la historia de Europa, superior a la ayuda americana recibida después de la Segunda Guerra Mundial, para el nuevo Pacto Verde Europeo. Las elecciones habían sido 3 meses antes. Nadie escuchó hablar. Yo no sé si en alguna esquina del programa político de algún partido había incluido una cosa de semejante calado,
pero me parece muy significativo que solo 3 meses después de haber acudido a las urnas a elegir quién queremos que nos represente en unas instituciones tan importantes como son las europeas, nos encontramos con un volantazo político a favor de la Agenda Verde que no estaba en el tablero de la discusión, que no se había debatido durante la campaña electoral. Entonces, se da la situación de que estos organismos multinacionales, con esa forma de implementar sus políticas, que muchas veces se hacen desde apartados despachos a los que no llega la luz de la democracia, porque realmente no existe el debate democrático que tendría que haber, pueden poner en peligro ciertas partes del funcionamiento de nuestra democracia. En primer lugar, la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Si hay una agenda que dura 15 años y que el gobierno de turno tiene que asumir porque es un compromiso previo, estás atando de manos a la posibilidad de elegir de los electores. Estás eligiendo un partido, pero tu gobierno, tu país, tiene una serie de compromisos a nivel internacional que en mayor o menor medida te verás obligado a cumplir, en primer lugar. Y en segundo lugar, se rompe también la naturaleza del programa político como contrato entre el político y el ciudadano. ¿Vale? Si un partido político se supone que va con unas ideas, que va con una serie de acciones a las elecciones, la gente tiene el derecho y la obligación, me debería decir, de informarse y de saber lo que vota, pero con esta forma de introducir nuevas políticas por atajos que no han sido votados democráticamente, se está rompiendo en cierta manera el funcionamiento de nuestra democracia. Y es por eso, por lo que digo, que puede llegar a significar un problema para los países donde la democracia ya existe. Donde sí que no es un problema, volviendo al tema de China que decías, es donde la democracia no existe. Donde la democracia no existe, están encantados con las agencias globales porque tienen completa libertad para hacer, para deshacer, para oprimir al que piensa diferente, y yo creo que en eso China es desgraciadamente el ejemplo más palpable. Pero tú decías, por ejemplo, la señora von der Leyen, ¿no? Úrsula, y esa liberalización de fondos, ¿quién lo autoriza? Lo autoriza el propio Parlamento Europeo y las instituciones europeas. De acuerdo. ¿Qué grupos políticos le dan en el espaldarazo y sin consultar con sus votantes, porque nosotros no teníamos ni idea, le dicen a esta señora que adelante y libere usted esta barbaridad de cientos de miles de millones de euros para esta agenda? ¿Quiénes son los que apoyan en Europa este tipo de políticas? En Europa tenemos un gran consenso entre los partidos, entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, europeos ambos, bien, que a la postre se ponen de acuerdo para todo este tipo de cosas y que juntos conforman la mayoría suficiente para poder imponer prácticamente cualquier cosa. Es cierto que la Unión Europea tiene mecanismos todavía de veto a nivel de país y es cierto que la capacidad de imposición no es total, pero sí que es cierto que el Parlamento Europeo tiene esa habilidad con esa conjunción del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista para imponer ciertas políticas, frente a lo cual tenemos al grupo de conservadores y reformistas europeos que defiende los intereses de los países, que defiende la soberanía nacional, una postura que por otro lado en muchos medios se trata como obstruccionista o antieuropeísta y que, en mi opinión, por lo que he podido informarme, nada más lejos de la realidad. Es un grupo europeo de conservadores y reformistas que cree profundamente en la Unión Europea, pero que cree en la Unión Europea como un grupo de países soberanos que se alinean para obtener aquellos fines que se pueden obtener de una manera más eficiente de forma conjunta que yendo por separado. Frente a eso choca la asunción de agendas globalistas por los demás grupos políticos que tratan muchas veces de quitar la palabra a los países, de darle poder a las instituciones supranacionales y que en última instancia pues, tienden hacia un gobierno de carácter federal o federalista a nivel europeo. En este grupo parlamentario europeo de conservadores y reformistas, conservadores y reformistas, era donde estaba el Partido Conservador Británico y es en donde está ahora mismo el Partido Español Conservador Vox. Así es. O sea, Vox pertenece al grupo de conservadores y reformistas. Así es. Entonces, en este momento en Europa tenemos, luego vamos a hablar de España, pero tenemos populares y socialistas a favor de la Agenda 2030 sin fisuras y Vox
en contra. Así es. Es la situación. Bueno, yo añadiría en el consenso a favor de la Agenda 2030 a la izquierda, bueno, a todo el catálogo pero digo, en de la Europa, izquierda. Como están representados los de Chile, Podemos también está en el Parlamento Europeo. Efectivamente. Entonces, toda la izquierda, más el Grupo Popular, están a favor de la Agenda 2030. Correcto. Y lo que es la derecha, o sea, el Partido Conservador Vox, está en contra, porque él tiene su propia agenda, Correcto. que se llama la Agenda España. Pero Así luego es. vamos a hablar de España. Perfecto. Seguimos en Europa, y entonces, en este momento, ¿que libera cuántos millones? Mira, sinceramente no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, no la he traído tampoco anotada, pero me parece que estaba en el entorno, luego se superó con la pandemia, en la pandemia se movilizaron 750.000 millones de euros entre deuda y dinero a fondo perdido, y en aquel momento me parece que se hablaba del entorno de los 400.000 millones de euros. 400.000 millones de euros. Efectivamente, no es una cifra menor, pero te hablo de memoria, tampoco quiero comprometer ese número. Mira, y entonces esa agenda, empezamos por algo que, bueno, hay muchísimas cosas, porque claro, ¿quién no estaría de acuerdo, como dices tú, ante tantas la generalidad? ¿Quién no estaría de acuerdo con que te dicen, primer punto, todo el mundo tiene derecho al agua, todo el mundo tiene derecho, o sea, es naturalmente, todo el mundo tiene derecho a vivir mejor? Claro, tú sabes mejor los puntos esos. ¿Cuáles son esos puntos ambiguos, maravillosos, que aplaudimos todos? Mira, todos se podrían clasificar en general entre los que son directamente malos, hay alguno que directamente esconde alguna realidad terrible, hay otros que podrían calificarse de neutrales o aparentemente neutrales, y hay otros que, como tú bien dices, y es una gran mayoría, desde una perspectiva del humanismo cristiano, serían perfectamente asumibles, ¿no? El problema viene en la aplicación de esos puntos. Mira, si yo, por ejemplo, te leo el objetivo número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo en acabar con la pobreza? O poner fin al hambre, que es el objetivo número 2, o que haya agua para todas las personas en el mundo. Son objetivos loables. Sin embargo, cuando nos vamos a los entresijos, más que de la Agenda 2030, a la aplicación que se está haciendo de la Agenda 2030 en los países desarrollados, nos encontramos con que poner fin al hambre en el mundo implica que se promocionen ciertos tipos de cultivos en países en vías de desarrollo, que son cultivos que hoy en día se están haciendo en países como España. Y que, sin embargo, los cultivos que se hacen en España, en regadíos, etcétera, se marginen, se traten de levantar, porque en teoría tenemos que cuidar el ciclo del agua y tenemos que cuidar los recursos hídricos. Había un ejemplo muy reciente, que además me parece que es especialmente sangrante, que es que la Unión Europea ha financiado con me parece que son 115 millones de euros a Marruecos para la expansión de sus regadíos. Es una expansión de regadíos que Marruecos se enfoca a producir los mismos productos que producimos nosotros en el sur de España, a producir la fresa, los tomates, los calabacines, los productos que sabemos que vienen de nuestra huerta, de Almería, de Murcia, de Huelva, de donde sea. A la vez que en España se ponen importantísimas trabas para que esos mismos regadíos y esos trasvases puedan proporcionar el agua necesaria para que se produzcan esos cultivos en el sur de España. Entonces, si estamos hablando de la sostenibilidad del planeta, un regadío en Marruecos es tan perjudicial como un regadío en Almería. No hay ninguna diferencia ni desde el punto de vista climático, si me apuras, ni desde el punto de vista social o económico. Entonces, la pregunta que cabría hacerse y la que tendría que hacerse cada español es ¿por qué estamos dispuestos a pasar por ese aro? ¿Por qué estamos dispuestos a financiar unos cultivos en otros países? ¿Por qué estamos dispuestos a convertir Rotterdam en el principal puerto de entrada de productos alimenticios del mundo, cuando a la vez estamos eliminando puestos de trabajo, estamos eliminando riqueza de nuestro país y estamos poniendo problemas a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a la postre a nuestros jóvenes y a todo el país, inclusive a aquellos que viven del Estado en forma de pagas o de otra manera? Porque ese Estado se nutre de los impuestos que genera la economía real. El dinero no sale de debajo de las piedras. Claro, claro. Me vas a permitir un guiño publicitario y continuamos. Perfecto. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas.
Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Otra vez con ustedes. Joyería Ferrol. Rotterdam es el gran puerto europeo agroalimentario. Vienen productos de todas partes del mundo, fundamentalmente de China, ¿no? Vienen productos de todos sitios, vienen de Sudamérica, vienen de China, vienen del norte de África. Hemos hablado antes de los productos de la huerta y del regadío de Marruecos, pero no solo. Hay un caso también que es paradigmático de lo que está ocurriendo a nivel mundial, que es el de las famosas macrogranjas, que el ministro Garzón, ya sabéis que está en contra de la carne, aunque luego él en su boda se preocupa de servir un buen filete. Sí. El ministro Garzón, que habla de las macrogranjas, cuando en realidad en España las granjas están limitadas por ley a 2.000 cabezas de ganado, con lo cual no es una macrogranja, las macrogranjas no existen, es un concepto político que utilizan ellos para tratar de introducir sus postulados. Y estos días salía en algunos medios cómo en China se están desarrollando auténticas granjas rascacielos. Granjas rascacielos, tremendos edificios con 15, 20 plantas de altura, en los que en cada una de esas plantas, con una extensión gigantesca, crían y malviven miles y miles de animales hasta llegar a granjas de 1 y 2 millones de cabezas de ganado. ¡Qué barbaridad! O sea, dense cuenta que aquí estamos haciendo un juego muy hipócrita, y eso lo tienen que saber todos los españoles, principalmente a la hora de acudir a las urnas, que es el mecanismo fundamental para poder parar estas cuestiones. Estamos actuando de forma hipócrita porque mientras que ponemos trabas a nuestros productores amparados en un supuesto buenismo, ya sea ambiental, ya sea social, ya sea de cualquier otro tipo, estamos permitiendo la entrada en territorio europeo de productos, hablamos de los agroalimentarios, pero podríamos hablar de otros muchos, que se generan, se desarrollan, se producen en países que no tienen ni por asomo las garantías ni fitosanitarias ni de control de derechos laborales que tenemos en Europa,
y de forma indirecta nos estamos aprovechando de esa explotación y de esa carencia de escrúpulos y de esa carencia de legislación que se da en terceros países. Estamos poniendo una cara amable que significa trabas para nuestros agricultores, problemas para nuestros ganaderos, cierres para nuestra industria, en pro de unos objetivos de apariencia loable, cuando en realidad estamos trayendo la energía, los productos alimentarios, los productos manufacturados de sitios donde no se produce con las mismas garantías que se produce en España. Y la contaminación, después podemos hablar si quieres de la industria, no entiende de fronteras. Si Marruecos abre una central eléctrica, como abrió me parece en el año 2019, la central térmica de Safí, con una potencia equiparable a la central de Aspontes, la contaminación no se queda en Marruecos. Claro. El carbón que se quema en Marruecos es igualmente contaminante si se quema en Marruecos que si se quema en España. Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta hipocresía, tenemos que ser conscientes de esta doble cara que nos venden a través de medios de comunicación y a través de ciertos partidos políticos, y tenemos en la medida de lo posible que hacerle frente y que ponerle freno. Porque yo ya no entro a discutir la bondad o no bondad de ciertos objetivos o de ciertas cuestiones, pero incluso si creemos a pies juntillas en todos ellos, la forma de cumplirlos no es la que estamos desarrollando. No es la que estamos desarrollando porque lo que estamos haciendo es poner trabas en un país y favorecer la producción en otros países con condiciones mucho más dañinas para la gente y para el medio ambiente también. Claro que tenemos que volver a China, porque en este momento es el número 1 en emisores de CO2. Correcto. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, pero entonces parece que hay, lo que pasa es que nos van a llamar conspiranoicos, pero a mí ya me da igual, que me llamen lo que quieran, porque lo que sí vamos a poner las cosas encima de la mesa y a coger el toro por los cuernos. Vamos a ver, en este momento España se ha visto con la pandemia, ha tenido tal problema en su propia industria que es que no hemos podido hacer ni siquiera mascarillas. Correcto. Hemos tenido que traerlo todo. Por lo tanto, está nuestra industria absolutamente desmantelada. Nuestra energía que no nos dejan desarrollar ni buscar nuestras propias energías. Y la estamos importando de Estados Unidos fundamentalmente, toda la cuestión de gas y todo esto. Cuando teníamos auténticos yacimientos en la zona de Burgos, etcétera, etcétera, para hacer el famoso fracking, ese como se llama. Luego tenemos la industria, ya te digo, desmantelada totalmente. Se habló hace unos años de que la modernización de España, de esta España democrática, la gran modernización era convertirnos en un país de servicios. Si el turismo, por supuesto, lo aplaudimos, es maravilloso, es nuestra gallina de los huevos de oro, pero aparte de ese turismo, ¿por qué se desmanteló la industria? ¿Por qué se desmanteló todo el sector primario? Agricultores, ganaderos, pescadores, esta gente no puede vivir. Entonces, ¿qué ha sido? Para favorecer a los intereses de Europa, porque mientras España desmantelaba su industria, otros países la estaban potenciando. Mientras España desmantelaba su sector primario, se estaba beneficiando a Francia y se estaba beneficiando a otros países como Marruecos. ¿Qué intereses ocultos hay en todo esto? ¿Por qué no nos dejan en España tener nuestra propia, por qué nuestra soberanía industrial, nuestra soberanía para producir lo que tenemos? ¿Por qué España, por encima de los demás países, se arrodilló delante de la Unión Europea y hoy se sigue arrodillando, Juan? Es una pregunta, como todas las preguntas importantes, compleja, ¿vale? Has empezado hablando de la conspiración, de que esto en ciertos foros puede sonar a conspiración, pero a mí me gustaría aclarar una cuestión, y es que aquí estamos viendo los efectos prácticos. No estamos hablando de un documento que se filtra, que será cierto, que no será cierto. Estamos hablando de un documento que es público, de un documento que habla de transformación social y de transformación económica, con unas proclamas buenistas, y que se están derivando en una serie de políticas que son palpables para cada uno de nosotros. Si no lo fuesen, no estaríamos hablando hoy de la Agenda 2030, con lo cual yo creo que esa prueba irrefutable que nos ofrece la realidad tira por tierra cualquier cuestión relacionada con conspiración o con historias de este estilo. Aquí estamos hablando de un texto aprobado por las Naciones Unidas, de unos países que se adhieran a ese texto y de unas políticas que hacen esos políticos y esos países que se adhieren a ese texto.
Entonces, ¿esas políticas cuáles son? Pues mira, hablabas de la energía. Y te voy a poner un ejemplo práctico del buenismo de los objetivos de desarrollo sostenible y de la aplicación práctica de esas políticas. El objetivo número 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Esto se dice en 2015, esto se adhiere el gobierno del Partido Popular en 2015 y esto pone en marcha el gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Que alguien me diga si la energía a día de hoy, 2023, y no hablo de la guerra de Ucrania porque esto viene de antes, es más asequible, es más segura, es más sostenible o es más moderna. O es más barata. O es justo lo contrario, o es justo lo contrario. Entonces, hay que ser conscientes de que aquí hay una cuestión evidente que salta a los ojos, que son los resultados de la aplicación de esta agenda. Llevamos 8 años de aplicación de la Agenda 2030, nos quedan 7. Y no sabemos qué vendrá después de la Agenda 2030 si seguimos avanzando por la misma senda. La exploración de recursos, hablabas previamente también del fracking, ¿no? En principio, una energía asequible y segura, la soberanía energética que tan en boga está y que algunos partidos que luego la bombardean se dedican a proclamar en sus programas políticos y en las tertulias, sería mucho más realizable para España si tuviésemos la posibilidad de explorar y eventualmente explotar nuestros hidrocarburos. Claro. Bueno, pues la Ley de Cambio Climático del año 2021 se aprueba con el único voto en contra de Vox. O sea, PP, PSOE y el resto de la Cámara dicen amén. Votan a favor, menos el PP que se abstuvo. En este caso, una abstención equivale a un apoyo a lo que se está diciendo, porque ante este tipo de desmanes no cabe la abstención, no caben las políticas blanqueadas. Aquí o estamos con los españoles, o estamos con los que tienen que pagar una factura de la luz cada vez mayor, o estamos con las élites globalistas que imponen revoluciones desde arriba y que no tienen en cuenta los intereses principalmente de los más desfavorecidos. Claro. Porque la factura del gasoil al que tiene dinero le da igual. Al que le importa es al que tiene que ir todos los días al polígono industrial con su furgoneta, o al repartidor que va con el camión recorriéndose España, o al trabajador que vive en las afueras porque no pudo pagarse el piso en el centro de las ciudades. Es decir, por primera vez en la historia asistimos a una revolución, esto es otra cosa novedosa en la Agenda 2030, que en vez de surgir del pueblo para cambiar cuestiones pues que no funcionan como debería, surge de las élites para trastocar lo que funciona en beneficio de unos objetivos cuanto menos opacos o al menos traslúcidos. Sí. Entonces, el tema de la soberanía energética es fundamental y volvemos otra vez a China, que evidentemente tiene una influencia creciente en el seno de las Naciones Unidas, no solamente a través de su propio peso económico y de su propio peso político, sino a través de su política exterior, que está siendo muy fuerte en África, que está siendo muy fuerte en el sureste asiático, la llamada Nueva Ruta de la Seda o el collar de perlas chino, que son nombres que se ponen a esa política exterior en la que China, por medio de la inversión, va ganando aliados a nivel mundial en todo el planeta. Y colonizándolo todo. Y colonizándolo todo, correcto. Esa influencia creciente de China sirve para explicar otra nueva contradicción de este tipo de agendas, y es el hecho de que China es responsable del 30%, aproximadamente el 30%, de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Cifra que, por cierto, sigue creciendo. La comunidad internacional todavía está esperando el momento en el que las emisiones de China se estabilicen. No estamos hablando de que se reduzcan, estamos hablando de que dejen de crecer. Cada año se abren en China varias centrales térmicas con una potencia equivalente a las que se han cerrado en nuestra provincia, sin ir más lejos, en Meirama o en Aspontes. Y esa potencia económica que contamina el 30% tiene alguna legitimidad moral para, en el marco de las Naciones Unidas, venir a decirnos a los españoles que contaminamos el 0,7 de las emisiones de gases contaminantes del mundo. ¿Tienen algún tipo de autoridad moral para decirnos que hay que cerrar una central térmica porque contaminamos el planeta? ¿Tiene algún tipo de autoridad moral para decirnos que nuestras industrias cierran porque la luz es muy cara, porque no nos podemos permitir energía atómica o energía de otro tipo? Evidentemente no tiene ninguna. Este es el disparate al que nos enfrentamos. Unos políticos, unos partidos
que apoyan este tipo de propuestas y que han dejado vendidos a la mayor parte de los españoles, desde luego a los más desfavorecidos, y que solamente tienen el calor o el apoyo de un partido que además a día de hoy tiene pocas cuotas de poder. Y los grandes contaminantes, aparte de China, también es Estados Unidos, ¿verdad? Correcto, pero sin embargo en Estados Unidos se da una circunstancia diferente. Siendo el segundo mayor contaminante del mundo, me parece que anda en torno al 15%. O sea, estamos el 33%, ¿cómo son los contaminantes en este momento El 30%, en el mundo? El 30 es China, el 15% es Estados Unidos y después tenemos a India, tenemos a Rusia y el total de la Unión Europea contamina el 9%. Bien, fijaros, del 9%, el 9% es la Unión Europea, de los cuales el 0,003, me dices tú, es España. El 0,7. El 0,7 es España. O sea, esto es un disparate todo. Así Entonces, en España nos están obligando, bueno, la Unión Europea, que es el 9%, está rendida, bueno, rendida por supuestísimo, claro. Como dice el otro, esto cuando, yo siempre he dicho, alguien me dijo en una ocasión, cuando te falten datos, Pepa, tanto por ciento. O sea, a mí, lo que quieras. Claro. Están vendidos, vendidos a alguien, a un gran pagador. Y ese gran pagador es el que está en este momento fastidiándonos la vida a todos nosotros. Por lo tanto, que con todo esto que tú me estás diciendo, con estos porcentajes escandalosos de los que contaminan, nos digan a nosotros que tenemos España que hacer sí o sí, fuera el diésel, fuera la gasolina, venga el coche eléctrico, pero ¿quién puede pagar un coche eléctrico ahora mismo en España? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, me están obligando a esto. Fuera, usted no entre en Madrid. Usted, pero oiga, usted, pero ¿cómo hacen las cosas de reparto? Pero ¿esto qué es? Ya en la cuestión energética. Pero, y luego en nuestra pesca. Que nos quieren fastidiar la pesca por el tema de todos los parques eólicos que pretenden poner en toda la costa gallega, además. Muchísimo cuidado, porque la pesca se va a ir al tacho. La pesca, la agricultura, la ganadería. ¿Pero qué esto qué es? Nuestra industria. Por Dios, dime algo porque a mí me da el ataque. Mira, es que vamos, pues o somos tontos o se nos ha puesto cara de idiotas. No sé si te va a tranquilizar o te va a poner todavía peor. Sí, a ver. Te voy a leer otro de los objetivos, de desarrollo sostenible, repito, aprobados en 2015, adoptados por el gobierno de Rajoy y impulsados por el de Pedro Sánchez. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Esta es la proclama grandilocuente y lo que tú dices son los efectos prácticos que todos podemos ver, unos en el mercado y los pescadores en la lonja. El caso de los pescadores es especialmente hiriente y además es especialmente hiriente en Galicia, porque la relación que tenemos en Galicia con el mar es una relación que no sé si habrá en algún otro sitio de España o incluso de Europa, si me apuras. Mira, los palos en la rueda a los pescadores son continuos. Empezaron con el reglamento de control pesquero de la Unión Europea, un reglamento que les imponía cámaras, un reglamento que les imponía llevar un diario a bordo con unos controles, yo creo que abusivos, de todas. Hubo varias protestas. Llama la atención que este reglamento fue votado en el Parlamento Europeo, y siempre volvemos a Europa porque realmente tiene una importancia capital en las políticas de los Estados miembros. Fue votado con el apoyo del Partido Popular Europeo, con el apoyo del Partido Socialista Europeo, con el partido de Podemos, por supuesto, y de Ciudadanos, y con el voto en contra de Vox. Pero esos mismos partidos, a la hora de venir a España, se ponen en contra. Se ponen en contra porque saben que eso les va a hacer perder votos. Entonces, cuando un partido tiene unos principios que son maleables, es capaz de decir en Bruselas una cosa y en España la contraria. Pero voy más allá, porque después de este reglamento de control pesquero tenemos el cierre de ciertos caladeros en Europa, que ha sido un cierre terrible, además un cierre que se ha hecho sin ningún tipo de supervisión científica, que es lo que se alegaba desde toda la comunidad pesquera. Se decía, oiga, están cerrando ustedes caladeros sin haber hecho un estudio científico serio y contrastado de cuál es el estado de los ecosistemas que quiere usted cerrar. Por cierto, impulsado por un comisario europeo del Grupo de Podemos. Grupo de Podemos que comparte grupo también con otros partidos de corte nacionalista, como por ejemplo, efectivamente, el BNG, Bildu, etc. Sí. La siguiente cuestión y el siguiente problema que se encontrarán nuestros pescadores será el de la eliminación de las bonificaciones al gasóleo.
porque Claro. dentro de estos objetivos que tan bien suenan, tenemos la reducción dentro de las metas de los combustibles fósiles para no contribuir al calentamiento global, etc. Y una de las principales medidas que ya se está barajando y que ya están empezando a hablar desde las altas instancias europeas con los representantes de los pescadores es la eliminación de la bonificación al diésel, lo cual va a tener una repercusión tremenda ¿En nuestra flota? En nuestra flota y en última instancia incluso en nuestra dieta. Incluso en nuestra dieta porque no se conforman con transformar nuestro tejido productivo. Si transforman nuestro tejido productivo pero no transforman nuestros hábitos, están generando un conflicto, son conscientes. De forma paralela se están promoviendo a nivel global una serie de hábitos que nada tienen que ver con nuestra tradición, ni con nuestros hábitos a día de hoy. Y uno de ellos es la dieta. Es muy famoso o es bastante comentado o controvertido las granjas de gusanos. No sé si has oído hablar, es una cuestión que se habla de que la carne tiene un efecto contaminante muy grande y en cambio las granjas de gusano parece ser que no. Bueno, que se los coman ellos, los gusanos. Yo personalmente no los voy ni a probar, pero date cuenta que con el lenguaje están consiguiendo en última instancia transformar la sociedad. Esto es algo que se hace de forma muy sutil y que algunos partidos manejan a la perfección. Sí. Voy a poner el ejemplo de Podemos. Cuando Podemos utiliza un tercer género neutro, que parece que es algo incluso risible, cuando dicen ellos, ellas, ellas, ¿no? Están haciendo una ingeniería social, porque el que consigue controlar el lenguaje consigue controlar lo que piensas. El que consigue controlar lo que piensas consigue controlar lo que deseas. ¿Entiendes? Es verdad. Entonces, a través de esa cadena, a través de esos eslóganes que suenan tan bien, están consiguiendo que la gente, de forma voluntaria, llegue a la conclusión de que tiene que comer gusanos porque si no el planeta se va al traste. Entonces, hablamos de transformación económica, hablamos de transformación de nuestro sector primario, de nuestro sector secundario, sector industrial, pero hay una cuestión que subyace y que es vital, por lo menos para los países occidentales, que es la transformación de la antropología humana que ha dado luz a la civilización occidental, que ha dado luz a la Ilustración, a la democracia, a los derechos humanos, y su sustitución por un modelo antropológico completamente alejado del humanismo cristiano, que en última instancia es la base sobre la que se asienta nuestra civilización. Y eso es el objetivo a derribar. Claro, es un objetivo indirecto. Y volvemos a China. Así es. Pero es lógico. Claro, qué mejor cosa a una organización monumental comunista como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser, que pretender socavar todo lo que ha sido su gran enemigo, que es el humanismo cristiano. ¿Cómo no? Es que ahí está, es la esencia de los totalitarismos, el comunismo, la total esencia de los totalitarismos. Entonces, fíjate tú, que nos digan la gente que vivía en la URSS entonces, antes de que se derribara el telón de acero, y toda la gente que estuvo subyugada, que nos digan, estuvieron esclavizados durante años y durante años, y estuvieron con muros que ametrallaban a las gentes. Hoy en día, la ideología comunista que está en el Parlamento Europeo, absolutamente señalada y censurada como el gran ataque contra lo que es la humanidad, y aquí parece que da igual, o sea, parece que no pasó nada. Y es que es algo tremendo. Pues sí, señores, y esta cosa es un diseño para mí de corte comunista y propagandístico. Mira, hay una cuestión que es muy curiosa. Como comentamos al principio, yo estuve viviendo en Polonia varios años. En los países que sufrieron el yugo del comunismo, las repúblicas socialistas, hay una aversión terrible a todo este tipo de políticas planificadas. Porque lo padecieron. Porque lo padecieron. Claro. Porque lo padecieron. En España no llegamos a padecerlo y el comunismo, el socialismo, quedó con una pátina de legitimidad que afortunadamente ha perdido en muchas partes del mundo. ¿Vale? De todas formas, volviendo al tema de China, se da una circunstancia que no se había dado tampoco anteriormente. Y es que en China confluye el comunismo más férreo y más ideológico con los intereses del gran capital, con los intereses de grandes empresas multinacionales que han deslocalizado su producción
y que solo muy tardíamente han empezado a darse cuenta de que estaban alimentando a un tigre que en cualquier momento podía abalanzarse y devorarlos a ellos mismos. Esto está relacionado también con el nuevo socialismo. Es un tema muy interesante, si quieres podemos comentar, basado originalmente en Gramsci, en sus cuadernos escritos en la cárcel mientras estaba apresado por el régimen de Mussolini, y que establece por primera vez que el socialismo, que el comunismo, para prosperar, tiene que ser capaz de aglutinar a una serie de diferentes colectivos que sean capaces de romper la hegemonía del capitalismo. Gramsci se dio cuenta que no era suficiente con los proletarios, que los proletarios no siempre tenían conciencia de clase y que había que conseguir hegemonizar, en el sentido de aglutinar detrás de las ideas comunistas, a una serie de intereses diferentes. Pues, por ejemplo, a los pequeños agricultores, que eran gente de corte burgués, con una ideología mayoritariamente conservadora en ese momento y a lo largo de toda la historia, porque es gente que sabe lo duro que es el trabajo y que está en contacto con la tierra. Gramsci se dio cuenta de eso, y más adelante otro ilustre socialista, que fue Ernesto Laclau, que fue un argentino, le dio una vuelta de tuerca para introducir dentro de esa hegemonía o de ese impulso hegemónico la ideología de género, los colectivos con diversas afectividades sexuales, el indigenismo, de forma que el comunismo, a la vez que estaba siendo derrotado en su versión más fría, más dura y más escalofriante, más Lenin y Stalin, efectivamente, en la lo Unión vamos Soviética, a suavizar. Correcto. Al mismo tiempo, desde Sudamérica, curiosamente desde Sudamérica, se estaba reinventando el socialismo, que después sería el socialismo del siglo XXI, que alumbraron a personajes de infausta memoria como Chávez en Venezuela, que trataría de aglutinar todas esas agendas ideológicas y utilizarlas en su propio beneficio. Que es la famosa agenda de Sao Paulo. Efectivamente, bueno, tuvimos el foro de Sao Paulo. Correcto, el foro de Sao Paulo, que sigue todavía dando sus, más que sus coletazos, diría que está en plena forma. Hoy tenemos a Gustavo Petro en Madrid de visita. Hoy, precisamente, con a Pedro Gustavo Sánchez. Petro, con Pedro Sánchez, después de haber hecho una terrible, bueno, hablando de España de una manera terrible hace 4 días, hoy el Congreso entero se pone de pie, Congreso y Senado, y lo aplauden. Y solamente se van los señores de Vox y las señoras de Vox. Es algo, por un lado, muy triste, pero por otro lado, esperanzador. El hecho de que todavía, después de años de imposición, de años de transformación social, haya gente con capacidad analítica, gente con capacidad crítica, y que en un momento determinado no tenga miedo al señalamiento, no tenga miedo al problema que le puede suponer en su propia comunidad local, para decir la verdad, para señalar lo que está pasando, para comprometerse en la lucha por sus semejantes y por su país, y para dar un paso adelante. Entonces, a la vez es desesperanzador, pero a la vez es esperanzador. Es esperanza. Efectivamente, sí, porque es acuérdate esperanza. que hace tan poco tiempo como 5 años, cuando se adoptó la Agenda 2030, había ciertas cosas sobre las que no se podía hablar. Evidentemente, las Naciones Unidas no tienen capacidad de imposición legislativa, pero sí que tienen una autoridad moral muy fuerte sobre los estados y sobre los individuos que conformamos y que vivimos en los estados. Una autoridad moral ganada en un periodo histórico muy concreto, que fue el de después de la Segunda Guerra Mundial, con un mundo todavía conmocionado por lo que había sido la mayor guerra que habíamos sufrido en toda la historia de la humanidad, y esa autoridad moral que ejerce al modo de la autoritas medieval que tenía la Iglesia, tiene una capacidad de influencia muy fuerte sobre la potestas, sobre los estados, que son los que luego realmente tienen que implementar esa agenda. Pero es que en 2018, volviendo al comienzo de mi digresión, era imposible hablar de muchos temas, y muchas de las cuestiones que estaban en la Agenda 2030, incluso aunque se viesen venir, era muy difícil alzar la voz y decir, oiga, señores, ¿no será que este punto nos puede llevar a esto, y en última instancia a la pérdida de soberanía? Porque ahí es cuando entraba
la conspiración, cuando eres un conspiranoico, eres, en fin, este tipo Estás loco. Y Efectivamente. otra cosa terrible, una cosa terrible en democracia, bueno, yo recuerdo a José María Aznar, que era típico de él esta frase, esto no toca, ahora no toca. ¿Cómo que no toca? Toca siempre. Evidentemente. O sea, todo tema es revisable y naturalmente que hay que ponerlo encima de la mesa. Claro que toca. Les podrá convenir o no tocarlo. Evidentemente. Depende de las ideas que tengan o de lo que se quieran escurrir, pero naturalmente que toca. Y entonces se han puesto encima de la mesa, como tú dices, temas que oficialmente no tocaban, pero ya están ahí. Exacto. Muchos de los cuales incluso son lo que la izquierda llamaba debates cerrados. Exacto. Debates cerrados es, hemos alcanzado nuestra meta, no se te ocurra cuestionarla. Claro. Y lo ha conseguido la izquierda decir de forma muy exitosa, porque durante muchos años han llevado la batuta de la política española, han ido desplazando el tablero de la política hasta ir dejando fuera, en una posición delirante, como comentábamos al principio, Sí, claro. Hasta ir dejando fuera de lo que es el consenso político a gente que sencillamente no se había movido de su sitio. No es que hayan adoptado una postura más radical, es que la izquierda se dedica sistemáticamente a mover el tablero de juego y a ir dejando fuera a sus oponentes políticos. Frente a eso tenemos dos respuestas. La de unos partidos que pueden tratar de seguirle el juego a la izquierda para entrar siempre en su marco conceptual, y lo que hemos asistido en los últimos 4 años, que ha habido un partido que por primera vez ha dicho, oiga, no, esto no. Y por primera vez se ha puesto ancla a ese desplazamiento, a esa deriva del debate ideológico, y por primera vez, gracias a eso, se están empezando a poner sobre la mesa temas de importancia crucial que pueden afectar y que están afectando, de hecho, a nuestro modo de vida. Yo, volviendo al tema de la Agenda 2030, puede haber gente a la que le suene como algo lejano, que diga, bueno, pero eso tampoco está malo, o las cosas que propone. Hace solo me parece que son 3 semanas, el gobierno de Edimburgo, la capital de Escocia, ha decretado que en los comedores que dependan de ellos, incluido comedores escolares y comedores de hospitales, no se va a servir más carne. No se va a servir más carne porque eso va alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. La carne es contaminante, con lo cual, incluso en los colegios, les negamos esa proteína de origen animal que como omnívoros es tan conveniente, sobre todo en las fases de desarrollo. Esto es algo que va viniendo poco a poco, que es como el paso de una paloma, que decía Nietzsche, pero que va llegando y que va modificando nuestra vida. Ahora lo modifica con una ley de bienestar animal y con una modificación del Código Penal que incluye unas condenas completamente desproporcionadas para el maltrato animal, que ya estaba penado y que tiene que estar penado, por supuesto, pero que las equipara con el maltrato incluso a personas. Detrás de esa ley de bienestar animal hay una degradación de la condición humana, no una elevación de la condición animal. Hay un cambio de modelo antropológico, como comentábamos previamente, pero no es la única ley. Tenemos la ley de cambio climático. Hemos comentado el tema de los hidrocarburos, pero hay que recordar que también es la ley que limita las concesiones o la duración de las concesiones de dominio público marítimo terrestre, tan necesarias en Galicia para nuestra industria conservera, para nuestras cetáreas, para nuestros cultivos marinos, etc. Y también es la ley que vino a consagrar en todo el territorio nacional, las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones, para que la gente nos entienda, es el Madrid central, pero llevado a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos Ferrol, Coruña, Santiago y las 7 ciudades gallegas. Con mayor o menor impacto, porque no sé si la casualidad ha querido que coincida la implantación de las zonas de bajas emisiones con la entrada del año 2023. Y como sabes, tenemos elecciones municipales dentro de un mes, lo cual está haciendo que la aplicación de esas zonas de bajas emisiones se esté o bien retrasando o bien haciendo de forma light. Yo entiendo que hablamos de un simple cálculo político, desgraciadamente, y no de un convencimiento. El ejemplo más palmario es Madrid. Es Madrid, donde no puedes entrar, como sabes, a la M30 si no tienes un coche eléctrico o un coche híbrido. No recuerdo ahora mismo cuáles son las condiciones. Sí que sé que el mío no puede entrar, por ejemplo. Y unas etiquetas especiales. Efectivamente. Bueno, y que volvemos a lo de antes, porque son medidas que perjudican principalmente al que no puede comprar el coche eléctrico, porque el que puede comprar
el coche híbrido, aunque tenga 300 caballos. A ese le da igual que pongas una zona de bajas emisiones o que no la ponga, porque esa persona puede tener su aparcamiento donde quiera en Madrid, porque esa persona puede comprar el coche que quiera. Pero la persona que va de Alcorcón con su furgoneta a hacer un reparto al centro de Madrid se encuentra con que de la noche a la mañana tiene que cambiar un vehículo que funciona, que tiene que amortizar, por otro que le cuesta muchísimo más dinero. Entramos en la falacia del coche eléctrico, que es algo que no hemos comentado, que evidentemente está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que se está impulsando desde la Unión Europea a marchas forzadas. En el año 2035 ya nos están diciendo que no se va a poder producir ningún coche de combustión más. Están cerrando las puertas a otras tecnologías, como el hidrógeno, incluso el hidrógeno verde. Parece ser que Alemania, que como sabes tiene mucho que decir en Europa, desde luego mucho más que nosotros, está tratando de poner algún freno a esta cuestión. Pero yo quería poner de manifiesto cómo el coche eléctrico supone en realidad una engañifa, al menos en cierta medida, y lo supone por las baterías. El coche eléctrico tiene unas baterías de litio que son altamente contaminantes y según los estudios que yo he podido consultar, la fabricación de un coche eléctrico contamina tanto como el funcionamiento de un coche diésel durante 7 años. Es decir, si tú tienes un coche diésel que está funcionando perfectamente y lo tienes que cambiar obligatoriamente por un coche eléctrico, estás contaminando como si estuvieses utilizando el coche diésel durante 7 años. Pues fíjate, con lo cual, evidentemente, sería más sensato, si acaso el coche eléctrico fuese la solución, promover que los coches se vayan sustituyendo conforme vayan estando amortizados, pero no poner una serie de limitaciones que de la noche a la mañana dejan fuera de la economía a gente con importantes necesidades para trabajar, con importantes necesidades para desplazarse, precisamente los más desfavorecidos. ¿Y tú ves que esto se va a llevar efecto? O sea, por ejemplo, el tema del coche, ¿tú crees que esto es irreversible, que sí o sí, o que podemos ponerle coto y que se puede dar un frenazo a esta barbaridad? ¿Cómo lo ves? Los intereses que han impulsado toda esta agenda siguen ahí y son igual de fuertes que cuando la impulsaron o más. Aproximadamente el 80% de los componentes para formar coches eléctricos, las baterías de los coches eléctricos, perdón, están controlados por China. Ah, qué casualidad. Volvemos a China. Efectivamente. Igual que pasa, por ejemplo, con los paneles solares, cuyos componentes se fabrican casi exclusivamente, digo casi exclusivamente por no decir exclusivamente, pero me parece que todos los fabricantes de ciertas células fotovoltaicas están en China. Tendría que haber una gran concienciación por parte de todos los votantes, por parte de todos los ciudadanos, para conseguir darle la vuelta a este tipo de políticas. ¿Reversible? Es reversible, por supuesto. ¿Vamos en la senda para revertirlo? A día de hoy, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Pero, por ejemplo, el tema, y no nos olvidemos de algo, el poder amarillo. El poder amarillo, que es casi más grave que el poder musulmán todavía, porque ahora mismo son la gran potencia, la gran potencia. Emergente ya no, la gran potencia. Correcto. Pero vamos a ver, nosotros, a nivel España, ¿tenemos algún tipo de solución española? Mira, entre todos los partidos, como bien decíamos, hay una alineación muy fuerte con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo invito a nuestros telespectadores a que se fijen en las solapas de nuestros políticos y verán en ellas un rosco multicolor, un rosco con muchos colorines, que es el logotipo de la Agenda 2030. Y lo van a encontrar en los políticos de casi todos los partidos, salvo en el caso de Vox. Y es cierto que Vox sí que tiene un programa muy fuerte de lucha contra las agendas globalistas, de lucha contra los objetivos de desarrollo sostenibles. Incluso tiene una agenda que contraprograma a la Agenda 2030, que es la Agenda España, que es una agenda fundamentada en los derechos y en la libertad de los españoles por encima de intereses de otras potencias y por encima de intereses de otros lobbies o de otros colectivos, ¿vale? Entonces, sí que existe una alternativa en España, sí que podrían ser reversibles y sí que hay políticas que se podrían empezar a hacer. Mira, una primera política sería un control fronterizo férreo de los productos que entran que no han estado sometidos a los mismos controles que se exigen dentro de la Unión Europea. Si usted está exigiendo a los productores agroganaderos
una serie de controles fitosanitarios, la utilización o no utilización de ciertos pesticidas, de ciertos productos, en frontera haga usted un control exhaustivo para evitar la competencia desleal de esos terceros países que están entrando por nuestras fronteras, en algunos casos incluso sin ningún tipo de arancel. Medidas de ese carácter son aplicables y son factibles, y a día de hoy solamente las propone un partido. Y, por ejemplo, la reindustrialización de España. La reindustrialización de España es fundamental, porque es una cuestión que va más allá de la estructura económica para entrar en el terreno de la soberanía. Has puesto un ejemplo previamente que era el de las mascarillas, y cómo durante la pandemia, de la noche a la mañana, por un evento inesperado, o al menos inesperado por nuestro gobierno, pese a que hubo ciertas advertencias, no tenemos ni la capacidad de fabricar mascarillas, que hablando en plata es un trozo de tela con 2 gomitas. ¿Qué podrá pasar si nuestra industria está primordialmente deslocalizada en otros sitios? En primer lugar, el impacto económico que tiene directo sobre nuestros compatriotas, los puestos de trabajo que ya se han perdido muchísimos y que se seguirán perdiendo, porque la desindustrialización sigue avanzando a un paso galopante. Con estos precios de la energía, por otro lado, es perfectamente normal que empresa que sea mínimamente electrointensiva es capaz de soportar una factura eléctrica como la que tenemos nosotros a día de hoy. Incluso la Unión Europea, para que te hagas a la idea, Pepa, propone que los países cuenten al menos con un 20% de su tejido económico, de su Producto Interior Bruto, en el sector secundario, en la industria. En España no llegamos a eso ni de lejos. O sea, estamos incluso por debajo de los niveles que la propia Unión Europea establece como recomendables para las economías europeas. Pero fíjate, Juan, que éramos en los años 70 el 8º país del mundo. Efectivamente. Y cómo en 45 años nos hemos industrializado, dándole nada más que todos los honores al sector servicios. Esto hay que recuperarlo. Correcto, hay que recuperarlo y para ello hay que empezar por una energía barata, por no excluir por criterios ideológicos ninguna fuente energética. Hablas de la nuclear, por supuesto. La misma energía nuclear ha sido declarada por la Unión Europea como energía verde. Ahora mismo. Incluido el gas ha sido declarado como energía verde, lo cual pone de manifiesto nuestra estúpida inocencia, por hablar mal. O sea, hemos estado nosotros proscribiendo fuentes de energía, pensando que lo hacíamos por el bien del planeta, pensando los que lo hiciesen de forma bien intencionada, que por supuesto los hay, y llega la Unión Europea y nos saca los colores diciendo que qué están haciendo ustedes si la energía nuclear y la energía térmica procedente del gas son energías verdes porque son necesarias para el desarrollo de las energías renovables. Pero aún así estamos hablando de cerrar centrales nucleares. Correcto. Y estamos hablando de impedir, bueno, de cerrar puentes, etcétera, etcétera. Pero es que luego tenemos el tema, por ejemplo, del agua. Es que estamos hablando de que se están intentando cargar presas, saltos de agua, pero ¿qué estamos? El agua es otro gravísimo problema de España. El agua es un problema. ¿Cómo se puede arreglar? En la España seca es un problema gravísimo y es lo que hace que España sea el país de la Unión Europea con más obstáculos en los ríos, junto con Italia, y a nivel mundial por superficie debe ser también de los países con más presas, pero eso deriva de un clima que, salvo en la franja norte, es muy irregular, con unas lluvias torrenciales causantes de potenciales daños y con una carencia de agua en otros momentos. Esos embalses son perfectamente necesarios, son perfectamente útiles y me atrevo a decir que incluso es necesario seguir profundizando en ese sentido. En España había un plan hidrológico nacional que proponía la interconexión de las cuencas hidrográficas de España. Hay cuencas que son excedentarias y cuencas que son deficitarias, motivo por el cual se llevó a cabo el trasvase del Tajo Segura, el único trasvase que con muchas limitaciones está funcionando a día de hoy. Se propuso en su día un traspase del Ebro también al sur y al Levante, que como sabéis con la llegada de Zapatero al poder quedó derogado el Plan Hidrológico Nacional, se modificó la parte relativa al trasvase del Ebro y bueno, pues en esas estamos, lo que sería una política lógica de utilización
con sentido nacional y con conciencia nacional de un recurso que es escaso y que en unos sitios es excedentario y en otros sitios es deficitario, por intereses localistas, por intereses partidistas, no se utiliza de la forma en la que se podría utilizar. Pero esto tiene una derivada que le va a gustar mucho a la gente que se dedica a defender las políticas climáticas, porque el CO2 se puede reducir de la atmósfera por dos mecanismos. Un mecanismo es cortar su emisión, con lo cual disminuyes la emisión de CO2 a la atmósfera, pero el otro mecanismo es incrementar el CO2 atrapado en la vegetación. Las estructuras vegetales, las plantas, para crecer atrapan CO2 y dejan el CO2 atrapado en esa materia orgánica. Entonces, cuando tú consigues reforestar, cuando tú consigues poner en marcha un regadío, esa masa verde, esa masa vegetal está atrapando CO2. Es decir, el impulso del regadío es a la vez una herramienta para disminuir las emisiones globales de CO2. Para la gente que efectivamente esté concienciada con el CO2 y tome el CO2 como factor determinante para el cambio climático, debería estar a favor de este tipo de políticas favorables a nuestros regantes, porque a la vez también están reduciendo el CO2. Completamente. Y ahora me viene a la mente, últimamente en la zona de Andalucía, que de repente están intentando suprimir todo lo vegetal, todos los árboles, para poner plantas solares. Efectivamente. Es otra de las... O sea, los huertos no van a ser verdes, quieren Claro. huertos solares. Esto es un disparate. Hay muchos disparates, esos disparates desgraciadamente están dirigidos desde los poderes públicos. Cuando se habla de que una central eléctrica como la de Puentes cierra, no cierra porque la lógica del mercado la haga cerrar. No estamos hablando de que las fuerzas de la demanda y de la oferta hagan poco rentable a una central. Lo que soporta una central como la central de Puentes o como la central de Meirama es una serie de lastres impositivos, una serie de lastres en forma de tasas que la hacen inviable económicamente. Es muy significativo, son muy significativos los derechos de emisión de CO2. Los derechos de emisión de CO2 es un mecanismo que estableció la Unión Europea y que ahora están intentando copiar en algunas partes del mundo sin mucho éxito, según el cual si tú quieres emitir 1 tonelada de CO2 tienes que tener un papel que te autorice a poder emitir esa tonelada de CO2. En cierto momento se genera un mercado cotizado de derechos de CO2 y los países o las empresas que los disponen de ellos los ponen a la venta y las empresas que los necesitan van al mercado y los compran. Ese mercado se abrió a las instituciones financieras, me parece recordar que fue en el año 2018, y les está sirviendo para hacer un gran negocio. Se abrió a las instituciones financieras con la idea o con la proclama, me cuesta trabajo pensar que no se tuviesen en cuenta los efectos que esto podía generar, con la proclama de que así estas instituciones financieras podrán ofrecer productos financieros que den un precio del CO2 estable en vez de estar sujeto a la fluctuación del mercado. Yo como institución financiera compro un paquete de CO2, te lo vendo a un precio fijo, yo soporto el riesgo de que el precio fluctúe y tú tienes un precio fijo. ¿Qué ha ocurrido realmente con este mercado de CO2? Que evidentemente las instituciones financieras, siendo conscientes de que cada vez la Unión Europea es más restrictiva con los derechos de emisiones, han acaparado una serie de derechos de emisiones y han hecho que su precio se dispare. Claro. Es poner la lógica de la oferta y la demanda al servicio de los intereses financieros y en contra de nuestras industrias que necesitan ese certificado, que necesitan ese derecho de CO2 para seguir funcionando, llámese central térmica, llámese acería, llámese siderurgia, llámese lo que sea. Sí. Pero voy más allá, porque hace solamente un año la Unión Europea ha vuelto a anunciar un nuevo recorte en el mercado de los derechos de emisión. Es decir, que cada año se van a poner en circulación menos derechos de emisión de CO2. Con lo cual, se busca expresamente que el precio de los derechos de emisión de CO2 suba. ¿Y por qué se busca? Porque la Unión Europea dice, no, yo quiero fomentar que ustedes no contaminen. Entonces, como quiero que no contaminen, sus derechos de emisión van a ser mucho más caros. Claro. ¿Y todo eso en qué termina? En que nuestras industrias son las que cierran. Porque nadie le pide a China
un certificado en la frontera de que sus emisiones de CO2 se han reducido. Claro. Nadie le pide a Marruecos un certificado en la frontera de que la energía eléctrica que importamos procedente de la central térmica de Safí tiene algún tipo de certificado de CO2. Es desde los propios organismos multinacionales desde donde se nos está estrangulando con el beneplácito de algunos grupos políticos y con la protesta de algunos otros, pero una protesta que a día de hoy no es suficiente para detener esta deriva. O sea, seguimos diciendo que el único grupo que se opone en Europa son los conservadores y reformistas. Correcto. Son los únicos de los grupos españoles que tienen representación allí, dentro Vox de en ellos, en conservadores y reformistas. Efectivamente. El Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos y todos sus socios, todos a favor de Para todo esto desgracia que de los estamos españoles, diciendo. están todos en el mismo consenso. Tú me hablabas antes de Zapatero, y estamos ya llegando a la recta final. Zapatero hizo muchísimas cosas, pero el problema de Zapatero es que, claro, luego, después de Zapatero, se siguieron manteniendo las cosas que hizo Zapatero. Entonces, el trasvase, eso, que hablábamos de la ley, esa necesarísima hidrológica. El Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Correcto. Nacional. Tú me dices que Zapatero lo corta, porque lo había llevado a efecto, me parece que era Aznar, ¿no? Efectivamente. O sea, Aznar lo había llevado a efecto, luego lo corta Zapatero, y luego viene Mariano Rajoy, ¿y qué hace? Pues hace lo que solía hacer Mariano Rajoy, que es nada, desgraciadamente. O sea, no volvió Porque al tema Aznar. Nunca volvió al tema vale. Aznar, pero esto es algo que ocurrió con muchas cosas. Hubo mucha gente que votó al Partido Popular pensando en acabar con los 7 años nefastos del zapaterismo en España. Nefastos. Que totales. fueron la semilla para muchos de los vientos que cosechamos ahora, ¿vale? Pero que efectivamente pues, no tuvo ningún efecto. Y volvemos al tema del contrato, del programa político como contrato entre el político y los españoles. Ahí hubo una violación flagrante de ese contrato. Había un contrato que es el que hizo que nosotros con nuestro voto o algunas personas lo suscribiesen porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo de más allá. Y después nos encontramos con que una de las partes no cumple el contrato. No cumple el contrato. Yo te preguntaría una cosa. Cuando tú pones un contrato encima de la mesa para que la gente te apoye y tú no cumples ese contrato, ¿eso no es el mayor de los populismos? Evidentemente. Mira, me parece Porque una apreciación... creo que eso es populismo, ¿verdad? Me parece una apreciación muy buena, porque si definimos el populismo como el planteamiento de medidas de imposible cumplimiento, si tú no cumples las medidas a las que te has comprometido, es porque estás asumiendo de forma implícita que has sido populista en el momento de porque plantearlas. has prometido lo que la gente quería oír para que tú lo votaras, pero es que luego no lo has cumplido. Eso no se llama populismo. Evidentemente. Creo yo, ¿no? Eso es populismo. Me parece una reflexión muy acertada y me parece que todos los votantes, todos los españoles, a la hora de ejercer nuestro derecho y nuestra responsabilidad del voto, debemos ser conscientes de lo que acabas de señalar. Claro, porque, señor, cumpla lo que promete. Así porque es. si no promete lo que cumple, entonces eso es el más aberrante de los populismos. Dígale al pueblo lo que quiere oír, luego cuando coge el poder hace lo que le da la gana. Entonces eso es un fraude muy grande. Claro. Efectivamente. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Y entonces yo te volvería a preguntar un poco por el principio. La Agenda 2030, ¿qué es lo más preocupante en general? ¿Es un cambio que atenta fundamentalmente contra lo que es nuestra civilización cristiana? Efectivamente. ¿Humanista? Efectivamente. En última instancia, ese afán de transformación social que está explicitado en la propia Agenda 2030 significa una transformación de todos los órdenes. Significa una transformación a nivel económico. Hemos hablado bastante del modelo productivo, del sector agroalimentario, de la industria, pero significa también una transformación social. Y hemos hablado del modelo antropológico, nos hemos dejado otras cuestiones como la ideología de género, que tienen su propio objetivo dentro de la Agenda 2030. Se da la circunstancia de que planteando unos objetivos que serían plenamente asumibles desde el punto de vista del humanismo cristiano, que es la base de nuestra civilización, se consigue enviar un torpedo a la línea de flotación del mismo humanismo cristiano y consiguen cambiar nuestra forma de vida en todos los órdenes, desde el orden afectivo-sexual hasta el orden de nuestra alimentación, hasta nuestra dieta, hasta nuestro trabajo, nuestra forma de desplazarnos, nuestros medios de transporte. Eso sí,
a ellos no les afecta. Ellos pueden ir en Falcon, Es verdad. otros tendrán que ir en bicicleta para compensar lo que contamina un jet privado. Está la foto tan representativa del foro de Davos, en el que llegan todos los mandatarios mundiales en su avión privado. Esa es la reunión que hay anualmente, Sí. promovida por el Fondo Económico Mundial. El Foro Económico Mundial fue muy polémico hace unos años. Que Porque nadie los ha escogido, ¿eh? Porque nadie los todos ha estos escogido, son es cosas una- privadas, o sea, no Correcto, están eso elegidos por nadie. es una organización de carácter privado que organiza el Foro de Davos, al que asisten los distintos mandatarios, empresarios, etc. Pues este Foro Económico Mundial fue el autor de un vídeo que invito a nuestros telespectadores que vean, que busquen y que vean en Internet, que se hizo muy famoso porque su primera proclama era que en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Fue Eso bastante sonado, luego fue rápidamente retirado de la página web en cuanto empezó a haber polémica, pero algún internauta avezado lo copió y está disponible todavía en Internet. No tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz, efectivamente. Ese es el futuro que las élites, por primera vez de forma revolucionaria, quieren imponer al pueblo, en vez del pueblo a las élites, que es como se habían hecho las revoluciones hasta nuestra edad contemporánea. Pero es peligrosísimo. Así es un ataque a las libertades, es un ataque a nuestro modo de vida y además es un ataque que juega con la ventaja de la trampa. Con la ventaja de la trampa porque no es un ataque directo, es un ataque escondido detrás de proclamas buenistas que aparentemente todos podríamos compartir, pero cuyas consecuencias prácticas son tan nocivas como hemos estado hablando este tiempo. Bien, pues entonces lo único, que la gente que despierte, que se informe, porque todo esto puede informarse perfectamente todo el mundo. Correcto. Yo solo pido que la gente se informe, que la gente vea la importancia de esta Agenda 2030, que no se deje influir por nada, que lo analicen, que lo estudien, que lo vean y que luego vean si verdaderamente es tan peligroso o no, que juzguen ellos. Yo lo considero tremendo porque es exactamente es una especie de cosa taimada que pretenden engañar. Correcto. Y luego lo que me da más miedo de todo es que prácticamente hay unanimidad. A mí las unanimidades siempre me han dado mucho miedo, porque yo siempre creo que la disidencia es necesaria, porque entonces ¿cómo vamos a vender una sociedad democrática si nos dedicamos a señalar, si nos dedicamos a etiquetar, si nos dedicamos ¿pero qué es esto? O sea, abramos nuestros programas, abramos a que cada uno exprese su opinión tranquilamente, y yo creo que esa es la base y el principio de la libertad, porque es que si no, ¿a qué estamos jugando? Correcto. Te agradezco muchísimo, Juan, que Muchísimas hayas venido gracias a aquí, ti, Pepa. porque necesitábamos a alguien que nos informara un poco, porque yo estaba totalmente perdida con esto, pero ahora Pues me has ha puesto sido un placer. los pelos de punta. Bueno. Pero los pelos de punta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, hasta el próximo miércoles.